Bueno, mis hermanos, hoy entonces vamos a atesorar esta palabra de la providencia de Dios, cómo nos cuida, cómo nos protege. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias al Señor, le damos gracias por esa fidelidad de Dios. Bueno, entonces vamos a leer toda la palabra de Mateo 10, 26 al 33. Vamos a mirar qué dice la palabra. Así que no los temáis. El Señor ha venido hablando de las persecuciones venideras. El Señor dio las instrucciones a la primera comisión. Mi esposo compartió hace 8 días de las persecuciones venideras en el mundo religioso, con los familiares, con el gente que no tiene a Cristo. Él advirtió y dio unas advertencias y unos consejos claros. Y entonces, a continuación, el Señor dice, así que no los temáis. ¿A quiénes? A los que nos persiguen, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, después de que el Señor les ha explicado a los discípulos y a nosotros los peligros y persecuciones que ellos tendrían y que nosotros tendremos, a todos los mensajeros del Santo Evangelio, los misioneros que somos todos, entonces ahora el Señor cambia el panorama en su enseñanza. Y aquí esta palabra es alentadora para animar, para exhortar a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, uno que sigue a alguien, uno que quiere aprender de alguien. Nosotros todos somos discípulos del Señor Jesús. Entonces nos está animando para no temer. Nos está animando que aunque la misión es difícil, va a tener persecución, nos está animando, no teman, no teman. Y entonces en estos versículos el Señor está resaltando 4 razones por las cuales no debemos temer. En toda esta palabra que el Señor dio, toda está en rojo. Pero yo aquí resalto las 4 razones que vamos a estudiar. Dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. La primera razón para nosotros consolarnos de seguir siendo discípulos obedientes del Señor es que la verdad no puede ser callada. Dice, nada hay encubierto. Y no hay nada, que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Si todo se va a saber, con mayor razón el Evangelio del Señor, con mayor razón la palabra del Señor. Entonces, la primera ánimo que el Señor nos da es, la palabra de Dios no puede ser callada. Si las cosas perversas algún día van a salir a la luz, cuanto más la luz no puede ser ocultada, no se puede esconder, no se puede callar la verdad. Entonces, la primera razón, la verdad no puede ser callada. Entonces, empezamos esta palabra con ánimo. La verdad no se va a callar, por mucho que nos persigan y por mucho que nos asedien. La segunda razón, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que el poder de los malos tiene un límite. Un límite tiene el poder de los malos. Nosotros, entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Tiene un límite. Los malos no pueden llegar hasta nuestra alma. El cuerpo es temporal, hermano.
Por mucho que dure un cuerpo, 100, 120 años han durado algunos, 150 años podrá durar alguno, pero es temporal comparado con una eternidad. Entonces podrán dañar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no, es intocable. Y la tercera razón dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estamos bajo el cuidado de Dios. La tercera razón que el Señor nos da para animarnos a pesar de la misión peligrosa es que estamos bajo el cuidado de Dios, estamos bajo el cuidado de Dios. Y la cuarta razón que vamos a estudiar dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos al que lo confiese, al que siga proclamando su palabra. Entonces, la cuarta razón maravillosa que nos anima es que seremos reconocidos como fieles un día delante del trono de la gloria. Qué chévere que vaya uno allá y que le diga, este fue fiel, este hijo mío fue fiel, y no que diga, este me negó. Entonces, aquí vamos a mirar, entonces estos 4 puntos son lo que vamos a estudiar en este día. Entonces, aquí el Señor Jesús muestra a todos sus discípulos, y nosotros somos discípulos. Usted y yo somos discípulos del Señor. Usted y yo estamos aprendiendo del Señor. Entonces, todos sus discípulos, 4 razones por las cuales no debemos temer para ejercer nuestra labor, a pesar de que nos advirtió que era peligrosa, a pesar de que nos advirtió de la persecución de los religiosos, de los familiares y del resto del mundo, mejor dicho, de todos. Entonces, aquí el Señor nos da las 4 razones por las cuales no debemos temer para ejercer nuestra labor. La primera, la verdad no puede ser callada. La segunda, el poder de los malos tiene un límite, no pueden tocar nuestra alma. La tercera, estamos bajo el cuidado de Dios. Y la cuarta, seremos reconocidos como fieles por el Señor Jesucristo un día. Estas son las 4 razones que vamos a atesorar en este día, que vamos a guardar y que nos van a animar en este día. Estas razones nos van a animar. Entonces hoy vamos a estudiar la providencia de Dios para sus discípulos fieles. Estamos hablando de discípulos fieles, porque muchas veces usamos mucho de esta palabra cuando le decimos a la gente, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero esta palabra no se la dijo el Señor a cualquiera. Esta palabra la está diciendo a los discípulos, a los que lo siguen, a los que tomaron la decisión de obedecer, a los que tomaron la decisión de creer, a los que tomaron la decisión de servir. Esos son los discípulos del Señor. Entonces aquí dice la palabra, vamos a mirar Mateo 10, 26 y 27. La primera razón de la providencia de Dios, de la primera explicación, dice el Señor, así que no los temáis. ¿A quiénes? A esos que nos van a perseguir, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Aquí el Señor nos está diciendo que no les temamos a los que persiguen a los cristianos verdaderos, a los que persiguen a los discípulos fieles, que no hay nada que temer porque no hay nada encubierto. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que la verdad no puede ser callada, por mucho que se levanten los enemigos. Se pueden levantar muchos enemigos, pero la verdad no va a ser callada por mucha oposición que exista. Nunca han podido callar la verdad de Dios. La historia todos la conocemos. El Señor tan bello ha permitido que esta palabra se compruebe no solamente por la Biblia, sino lo que la gente llama la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad se ha comprobado la persecución, cuánto han tratado de silenciar el evangelio. Entonces, el enemigo ha intentado durante mucho tiempo tratar de callar, de silenciar el mensaje que el reino de los cielos se nos acercó, que Cristo vino, que Él es nuestro Salvador. Este mensaje es ofensivo para el diablo,
porque este mensaje es el que destruye la oposición, es el que destruye al enemigo, es el que nos da paz, porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo, el reino de los cielos, vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces siempre habrá oposición, siempre habrá oposición. Miremos un momentico en Hechos 4, 1 y 2 y el versículo 18 dice, Hechos 4, 1, 2, hablando ellos al pueblo, los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Cristo Jesús. No querían. Ellos no querían que se anunciara el evangelio de Cristo. Sin embargo, los discípulos no temieron. Ellos habían recibido esta palabra. Esta palabra el Señor se la dijo a ellos y nos la dice a nosotros. Esos discípulos se acordaron de esta palabra cuando esos sacerdotes los intimaron de que los no hablaran en el nombre del Señor. Entonces, ellos no temieron, sino confiaron en la providencia de Dios, en la protección de Dios. Y por eso en Hechos 4, 19 y 20 dice Pedro y Juan respondieron a esos sacerdotes diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces desde ese tiempo la verdad empezó a ser perseguida, pero desde ese tiempo los discípulos fieles han escuchado esta palabra y no tienen temor. Entonces, esta verdad, la verdad del evangelio, se ha seguido proclamando pese a los intentos del diablo de querer acallarla, de destruir el cristianismo. El papado romano, todos hemos leído la historia secular, trató de silenciar el evangelio. Y una época que ellos le llamaban, entre comillas, la Santa Inquisición. Y decían que los que no estaban de acuerdo con ellos eran herejes y los acusaban de herejía y los quemaban, los ejecutaban. A miles de protestantes ejecutaron en el medievo de la historia de la humanidad. Entonces, el periodo de la Inquisición, sin embargo, por mucho que mataron, no logró callar el evangelio. Fue cuando más se proclamó, fue cuando lograron evadir a estos perseguidores, fue cuando se empezó a traducir la Biblia. Al final, la Biblia comenzó a traducirse a muchos idiomas. La Biblia no se dejaba traducir, entonces empezó a traducirse al inglés a partir de la Santa Inquisición, al español, al francés, y hoy en día no solamente es traducida a los idiomas generales de la humanidad, sino a tribus, lenguas y pueblos por allá desconocidos. Se traduce la palabra en muchos dialectos alrededor del mundo. Entonces esto comprueba esta verdad. No hay encubierto, no se puede callar. Lo que hemos oído tenemos que proclamarlo, lo que Dios nos ha revelado. Entonces, el Señor dice que no temamos a los que nos persiguen. Los discípulos no temieron, esos discípulos de la iglesia primitiva no temieron compartir el mensaje de verdad y este no quedó oculto. El evangelio no ha quedado oculto ni se podrá ocultar porque es que el evangelio es luz. ¿Cómo oculta usted la luz? Si la luz en las tinieblas resplandece, este evangelio no se pudo callar. Entonces la verdad jamás será acallada y Dios hará que la luz prevalezca en medio de las tinieblas. La luz en medio de las tinieblas prevalece, dice la palabra. Entonces el Señor Jesucristo está animándonos con esta palabra. Esta palabra animó a los discípulos de la iglesia primitiva. Esta palabra animó a todos los que murieron juzgados como herejes en la época de la Santa
Inquisición de la Iglesia Católica. Nosotros entonces aquí entendemos hoy que la providencia de Dios para sus discípulos fieles, el Señor Jesucristo nos anima que a pesar de que traten de callarnos, de prohibir la enseñanza de la palabra, no debemos temer. Antes debemos proclamar con mayor volumen el Evangelio. La verdad siempre saldrá a luz, hermano. La verdad siempre saldrá a luz. El Señor nos autoriza y nos respalda para levantar su palabra. No para levantarnos nosotros, nos autoriza para levantar su palabra. Declaramos la palabra y la palabra tiene poder. La palabra, sabemos que lo que dice Hebreos 4:2 es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Si nosotros proclamamos la palabra, esa palabra no volverá vacía, esa palabra hará algo. ¿En qué momento? Nosotros no lo sabemos, pero la palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas. La palabra de Dios es efectiva, hermano. La palabra de Dios es poderosa. No nos callemos. Amén. Miremos nuestro segundo punto de la providencia de Dios para sus discípulos. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que todos los malos, los que están siendo incitados por el enemigo de Cristo, por el diablo, ellos no pueden matar el alma. Dice más, el alma no pueden matar. Eso es lo importante de resaltar aquí en esta providencia de Dios. El poder de los malos tiene un límite. ¿Hasta dónde llega el poder de los malos? Hasta el cuerpo. ¿Qué es lo más importante? El alma. Mi alma y mi espíritu van a la presencia de Dios. Mi cuerpo se va a quedar acá si partimos antes del arrebatamiento, y si no, nuestro cuerpo se va. La otra razón por la cual no debemos temer los discípulos fieles es que, si bien es cierto, los hombres pueden provocarnos daños físicos, pueden hasta quitarnos la vida, no pueden dañar nuestra alma. Nuestra alma no la pueden tocar. Nuestra alma no la pueden tocar. Dice aquí que, mire lo que dice Lucas 12:4. Miremos lo que dice Lucas 12:4, que me parece que tengamos bien claro. Mas os digo, amigos míos, dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lo está aclarando más Lucas. Y después nada más pueden hacer, más pueden dañar el cuerpo. Mas digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después de que maten mi cuerpo, nada más pueden hacer. Si Dios le permite a alguien dañar un hijo suyo, el Señor permitió que mataran a Esteban, y hay muchos mártires de la iglesia de Cristo, pero no pudieron tocar sus almas. Estaban apedreando a Esteban y su alma estaba gozosa. Veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y encomendó su alma al Señor y perdonó a esos que lo estaban apedreando. No le pudieron tocar su alma. No pudieron que se amargara y que maldijera a toda esa multitud. No lo pudieron hacer eso. Ninguno de ellos, ni siquiera Satanás, puede destruir nuestra alma en el infierno. ¿Sabe quién es el único que tiene poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. No es Satán, es Dios, porque Dios es el que dice, no, usted no puede entrar aquí al cielo, usted va para el infierno. Dios es el poder absoluto, es el poder sublime, es el poder eterno, es el poder espiritual. A Él es que debemos temer, hermano. Nosotros no podemos temer ni siquiera al enemigo, porque el enemigo no puede tocar nuestra alma. No. Entonces, a todos los impíos
y al mismo diablo y a sus ángeles caídos sí les espera un terrible destino cuando Dios los eche al lago de fuego, al castigo eterno, al fuego que nunca se apagará. Sin embargo, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, nos espera una recompensa eterna, hermano. Nos espera un goce eterno, un disfrute eterno, una herencia eterna, una herencia incorruptible, lo que nos espera. Seguramente estas palabras, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, han sido de aliento para muchos mártires. Seguramente fue aliento para esos mártires primitivos. Seguramente ellos fueron alentados por esas palabras, enfrentaron la muerte por causa de Cristo y no renegaron del nombre del Señor. A ellos los amenazaban cuando la época de Nerón, que si no declaraban que César era el Señor, los echaban a los leones, los quemaban, los crucificaban. A ellos también, a muchos los crucificaron. Y ellos sabiendo que iban a morir, ellos decían, pero no nos pueden tocar. Bueno, nos llegó la hora de partir de esta tierra, pero vamos a la gloria eterna. Lo único que pueden hacer es matarnos el cuerpo. El Esteban, cuando estaba siendo martirizado, él sabía que lo único que podían hacer era matarle su cuerpo, pero su alma inmediatamente vio el cielo abierto con su alma. Su alma es de Dios, mi alma es de Dios, hermano. Cuando somos discípulos, las almas, el Señor dice, mías son todas las almas le pertenecen a Dios. Si hay alguien a quien debemos temer, es a Dios, a quien debemos respetar, a quien debemos inclinarnos, a quien nuestro temor y nuestro temblor sea para Dios, nuestro respeto y nuestro miedo sea al Señor. Él es fuego consumidor. Su palabra es sí, su palabra es yunque, su palabra es castigo cuando no se quiere obedecer, pero su palabra es premio cuando queremos obedecer. Al único que debemos temer es Dios. El Señor dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, el Señor Jesús. Los que hemos leído Apocalipsis, vemos que al final el Señor es el que echa al lago de fuego al falso profeta, al anticristo y aún a Satanás. Y cuando sea el juicio del trono blanco, todos van a ser juzgados y el que no esté escrito en el libro de la vida, en el libro de Jesús, por el Padre eterno, van a ser lanzados al lago de fuego, que nunca se apagará, que arderá por los siglos de los siglos. Entonces nosotros a Él sí debemos temer. Aquí estas palabras de aliento son maravillosas. Aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando claramente que los malos, incluidos Satanás, hermano, tienen un límite. No pueden matar el alma. El alma no la pueden matar. Pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no. Al único que debemos tener, que sí tiene poder sobre la vida y la muerte, el cuerpo y el alma, es el Señor Jesús, el eterno, el gran yo soy, el sublime, el majestuoso. A Él sí le debemos temer, hermano. Entonces aquí está bien clarito, dicho por el Señor Jesús, los malos tienen un límite, no pueden matar nuestra alma. Démosle la gloria al Señor. Esto nos anima. El cuerpo no es nada, pues se muere. Si nosotros morimos, inmediatamente estamos ausentes de esta tierra, pero presentes al Señor. Hacemos un viaje maravilloso. Despertamos en la casa del Padre. Despertamos en la habitación celestial. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar nuestro tercer punto. La providencia de Dios para sus discípulos fieles en Mateo 10, 17 al 20. ¿Qué dice Mateo 10, 17 al 20? Dice la palabra,
No, perdón, esto está aquí mal. No se venden dos pajarillos, dice 29, es 29, qué pena, ahí me quedó mal. Mateo 10, 29. No se venden dos pajarillos, está mal ahí. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice la palabra. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es Mateo 10, 29, 30. Él dice, no se venden dos parillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aquí el Señor está diciéndonos claramente que estamos bajo el cuidado de Dios. Dice aquí la palabra, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice el Señor. Entonces, el Señor nos está aclarando que estamos bajo el cuidado de Dios. El Señor Jesús le da a los discípulos, a todos los discípulos de ese tiempo, los que ya partieron, a nosotros y seguramente a futuros, una tercera razón para no temer a los enemigos del Evangelio. No enemigos nuestros, son del Evangelio realmente. Nuestra vida está en completo control de Dios. El Señor tiene control de nuestra vida. Los años de nuestra edad Él los tiene contados. Nuestra vida está contada y nada nos pasará sin que sea su voluntad. Si nos llegó la hora, hermanos, nos llegó la hora. Pero si no es nuestra hora, no tenemos por qué temer. En los tiempos de Jesús, del Señor Jesucristo, el precio de dos codornices era de un cuarto, es decir, equivalía a una 16ª parte de un denario. La 16ª parte de un denario, lo que se ganaban en un día. Prácticamente no valían mucho, era muy poquitico lo que valían dos codornices. Cuando él habla de dos pajarillos, está hablando de dos codornices. Pero con todo eso, aquí la Biblia nos está enseñando por boca del Señor Jesús que el Padre Celestial cuida de las codornices, cuida de las aves y ninguna cae a tierra sin que sea la voluntad del Padre. Entonces, así es la vida nuestra, hermanos, la vida de los evangelistas, la vida de los misioneros, la vida de los pregoneros de justicia, de los mensajeros del rey, de los siervos del rey, de los que estamos siguiendo al Señor. En sus manos está nuestra vida, en las manos del rey, al punto de que nuestros cabellos están contados, dice el Señor. ¿Usted cree que el Señor se va a poner a decir mentiras? Si lo dice, es verdad. El Señor no miente, el Señor es veraz y ninguno de ellos dice morirá, si no es la voluntad de Dios. Dice por eso que no debemos temer porque nosotros valemos más que muchos pajarillos. Entonces, si Dios tiene contados nuestros cabellos, con mayor razón tendrá cuidado de nuestra cabeza. ¿Usted se preocupa por la caída de un pelo? Tal vez sí está sufriendo de alopecia, pero si no, usted no se preocupa. ¿Cuántos cabellos se nos han caído? Y nosotros no nos preocupamos. Pero dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza perecerá. Dice en Lucas 21, 18, dice en el mismo contexto de esta palabra, en Lucas 21, 18 dice la palabra, pero ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Mientras nuestro cabello está conectado a nuestro cuero cabelludo, está vivo. Cuando el pelo sale, pues muere, ya no está vivo, ya no está conectado. Entonces el Señor dice, es lo mismo, si se nos cae ya, se murió el pelito. Entonces, si nosotros no nos afligimos por la caída de un solo cabello, sin embargo, según estos versículos, no se cae sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Esto para indicar que el daño más insignificante que nosotros podamos sufrir, que nos pueda ocurrir, no ocurre sin el permiso del Padre Celestial. Quiere decir que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está cuidándonos, que Dios aprecia nuestra vida. Dios aprecia nuestra vida, hermanos. El Señor
aprecia nuestra vida. Dios nos cuida de una manera maravillosa. El Señor nos cuida de una manera preciosa. Mire cómo lo dice el Salmo 116:15. Esto lo leen en los funerales cristianos. Pero mírelo para usted. Mírelo ahora que usted está vivo, que yo estoy viva. Mire cómo dice el Salmo 116:15. Salmo 116:15 dice la palabra: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, el Señor valora ese momento en que nosotros partimos de acá. Es el momento en que el Señor nos llamó. Eso me trae consuelo. Eso me trae consuelo cuando pienso en mi nietita. Fue estimada a los ojos de Dios la partida de mi Sarita. Eso quiere decir que el Señor nos estima tanto que el Señor nos quiere ya. El Señor no es que como un animalito ahí cualquiera que se murió y a nadie le importó. Al Señor sí le interesa. Y si le interesa nuestra partida, le interesa nuestra vida, hermano. Él quiere que aquí, mientras estemos, tengamos vida y vida en abundancia. Dice Juan 10. El ladrón vino para matar, hurtar e destruir, dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida abundante. Si para el Señor es estimada la partida de sus santos, ¿cuánto más la vida de sus santos? Por eso dice que aún nuestros cabellos el Señor los cuida. Gracias, Señor. Eso nos tiene que traer una alegría, eso nos tiene que traer gozo, eso nos tiene que traer libertad de actuar, porque la providencia de Dios está sobre nosotros. Él es Dios. ¿Cómo hace para cuidarnos a todos? Yo no lo sé, hermano, yo no le puedo decir cómo. Él es Dios. Yo soy finita, Él es infinito. Él lo cuida a usted. Él me cuida a mí, Él cuida al otro, Él cuida a todos, Él cuida a la iglesia aquí en Colombia, Él cuida a la iglesia en todo el mundo. Él es Dios, Él es grande, Él es sublime. Por eso a Él no le podemos decir Diosito, Él es Dios sublime, espectacular, poderoso, omnipotente, omnisciente, majestuoso. Él es el que ha prometido su providencia para los que le servimos. Así de que no temamos, el día que nos toque y vamos a dormir con el Señor, vamos a partir con el Señor. Mire, yo creo que aún Esteban, siendo apedreado, durmió con el Señor porque no se le oye gritar, simplemente partió a la eternidad, vio el cielo abierto, vio la eternidad, vio al sublime. Le damos gracias al Señor por eso. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra en este tercer punto? Aquí el Señor Jesucristo nos confirma que los discípulos fieles estamos bajo el cuidado total. Piensen en esa palabra, total de Dios. Eso no es un ratico, eso no es unas horas al día, no es un año, no es un mes, son todos los segundos de todos los días de su vida, desde que fue engendrado hasta que vaya a la presencia del Señor, estimada. Hasta ese momento Dios nos cuida. Ahí está diciendo, en ese salmo, está diciendo que Dios cuida hasta el momento de nuestra partida, hermanos. El Señor hará, por eso dice que Él estará con nosotros en el valle de sombra de muerte. Aún ahí nos está cuidando. No tengamos temor de la muerte. Él estará con nosotros aún en ese momento, como dice el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aún en ese momento, Dios nos estará cuidando. Eso nos trae gozo y alegría. Démosle la gloria al Señor. Entonces, Él nos confirma que los discípulos fieles estamos bajo el cuidado total de Dios, de que nada nos pasará sin que sea su voluntad. Ni el daño más mínimo puede ser causado a sus discípulos sin permiso de Dios. Todos tiene que ser con el permiso de Dios. Le damos muchas gracias al Señor. Por eso lo bendecimos en esta hora. Cuando usted
en mi oración diaria, con la oración que hacemos con mi esposo diaria, está el momento para darle gracias al Señor porque dice que perseveremos en oración con acción de gracias y nosotros siempre le damos gracias con el Salmo 103, que gracias porque Él fue el que rescató el hoyo en nuestra vida, el que nos coronó de favor y misericordia, etcétera, etcétera. Añadámosle esto. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado hasta nuestros cabellos, Señor, y porque tú nos vas a cuidar en la hora de partida, Señor. En la hora que partamos de esta tierra, aún allí nos va a cuidar. Añademos eso. Yo voy a añadir eso a mi oración. Darle gracias por el cuidado total de Dios para nuestra vida. Amén. Miremos nuestro cuarto punto. Mire en Mateo 10:32 al 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo el Señor? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso suena bonito y no lo sabemos, hermano. Y lo hemos repetido, pero no lo hemos entendido. ¿Qué quiere decir eso? Estamos siendo reconocidos como fieles. Esta palabra nos indica que estamos siendo reconocidos como fieles. Aquí la promesa no es de cualquiera. La promesa es del Señor Jesucristo que nos está prometiendo a todos los discípulos que su fidelidad, la fidelidad de los discípulos fieles, será recompensada un día. ¿Cuándo será que el Señor nos va a confesar delante del Padre que está en los cielos? Entonces, no caigamos en la tentación de negar al Señor Jesús. Que Dios nos guarde de negar el nombre del Señor Jesús, de blasfemar su nombre, de ofender su nombre. Mire, durante el periodo de los emperadores romanos, muchos cristianos murieron porque por miedo negaron al Señor. Pero muchísimos más murieron por no negar al Señor. Hay muchos que murieron después, no en ese momento, porque declararon, sí, César es el Señor, y entonces les perdonaron la vida. Pero ¿sabe qué? Murieron espiritualmente ese día. Perdieron la salvación, perdieron la vida eterna. Aparentemente se salvaron de la muerte en ese momentico de ser comido de leones o ser quemado. Pero murieron, muchos cristianos murieron ese día que negaron al Señor. Pero otros aparentemente murieron comidos por leones, pero vivieron, están vivos, están en la eternidad con el Padre. Esto es espectacular. Muchos cristianos murieron por no negar al Señor, pero vivieron eternamente. Y muchos cristianos murieron espiritualmente porque negaron al Señor. Qué triste. Muchos, aquel día el Señor no se avergonzará. Seguramente ellos llegaron y cuando llegaron al cielo, el Señor Jesús dijo, Padre, mira, estos vienen porque no negaron mi nombre. Yo los confieso como fieles. Son fieles, no se avergonzaron de mí, no declararon que había otro Señor, me declararon a mi Señor. Y el Señor Jesús, reconociendo la fidelidad de todos esos mártires, ellos fueron ya reconocidos. Ellos fueron reconocidos. ¿Qué importa que no los reconocieron aquí en el mundo? Los mataron. Pero hoy ellos fueron reconocidos inmediatamente por el Señor Jesús en el cielo. Cuando pensamos que todo lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, ¿será que nos podemos avergonzar de Él? ¿Será que podemos negar sabiendo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros? No, hermanos, yo creo que nadie se puede avergonzar de Él. Piense, en momento de terror, piense, mi Jesús murió por mí. Mi Jesús tiene cuidado de mí. No vamos a negar el nombre del Señor. Un creyente agradecido debe confesar el nombre del Señor, debe reconocer con mucha alegría, con mucha autoridad que Jesús es el Señor, que Él salvó nuestra alma de una muerte eterna. ¿Y qué importa si estoy enfrentando la muerte física, si tengo salvación y vida eterna? Nosotros no debemos nunca negar al Señor, nunca, por miedo no.
Dice Gálatas 2:20, Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es motivo suficiente para no negar al Señor. Él se entregó por mí. Él murió por mí, Él llevó mi pecado, Él me propició, Él me perdonó, Él me redimió, Él está intercediendo por mí allá. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo voy a negar? ¿Cómo voy a vender mi bendición, mi primogenitura? No la voy a vender por un plato de lentejas. Mire, la palabra confesar, cuando el Señor dice, al que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. La palabra confesar viene de la palabra griega homologeo, que se compone de dos partes. Homo, que quiere decir mismo, y logeo, que quiere decir. Entonces, uno que confiesa es uno que dice lo mismo que el Señor Jesús. No es solamente decir, sí, yo creo en Cristo, pero no dice lo mismo que el Señor Jesús. No, nosotros tenemos que homologar, o sea, decir lo mismo, decir lo mismo. Eso es confesar a Cristo. Yo tengo que empezar a hablar como Él. Tengo que decir lo mismo que Él. Ahí estoy confesando. Mire, Pedro sin querer estaba confesando a Cristo cuando lo negó. Porque alguien le dijo, usted, Pedro, es de esos porque usted habla igualito. Y dice que Pedro empezó a maldecir, cuenta Juan, que empezó a maldecir porque estaba hablando igualito que el Señor, las mismas palabras. De modo que confesar a Cristo significa estar en armonía, hablar como Cristo habla, estar de acuerdo con el Señor Jesucristo. El creyente en Cristo tiene que confesar al Señor con sus labios, cuando dice Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, primero tengo que con el corazón creer para justicia, para con mi boca confesar, hablar lo mismo que Cristo. Yo lo confieso porque empiezo a hablar como una cristiana, empiezo a hablar como una creyente. No se me oye ninguna vulgaridad. Si alguno me oye una vulgaridad puede decir, esa no es cristiana, esa no es creyente porque no está hablando como mi Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener favor. En Hechos 2:47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, esos discípulos, y el Señor añadía a cada iglesia, cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque esos discípulos tenían favor, hablaban lo mismo. La palabra tiene poder, hablaban la palabra del Señor y la palabra convencía. Aquí equivale a confesar a Cristo como Señor, como amo, como director, como maestro, como rey al que obedecemos y hablamos como Él. Si le negamos como Señor, no estamos sujetos a Él. Él entonces nos negará como sus siervos, como sus discípulos. Nos dirá, nunca os conocí, apartados de mí, nunca los vi trabajando en mi viña, nunca los vi aprendiendo de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, una de las obligaciones primordiales que nosotros tenemos, que todo buen cristiano tiene que hacer, es dar testimonio en su vida personal delante de los hombres de que está de acuerdo con Cristo, de que habla de Cristo. Eso es confesar a Cristo, no solamente decir. Acercará más a Él. Si no hablamos de Cristo, o sea, si no hablamos como Él habla,
o si no damos testimonio de Él, es porque no le conocemos y no ha habido ninguna transformación en nuestra vida. Es porque no hablamos su palabra, es porque no homologamos, porque no hablamos lo mismo que Él, no pensamos lo mismo que Él, no somos como Él. Entonces, el Señor no va a testificar de nosotros. Esto es importantísimo. El juicio para estas personas, entonces dice, en aquel día, dice Mateo 25:41, dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Él es el que tiene poder de echar en el infierno, el Señor Dios, el eterno y el sublime. Recomendación, nosotros tenemos que confesar a Jesús delante de los hombres. Confesar a Jesús es más que hablar. Confesar a Jesús es más que aprender una técnica. Confesar a Jesús no es hacer repetir oraciones a la gente. Confesar al Señor Jesucristo es hablar lo mismo que Él, actuar lo mismo que Él, homologar a Jesús. Hacernos como el Señor Jesús, andar como el Señor Jesús, hablar como el Señor Jesús, pensar como el Señor Jesús. Eso es confesar al Señor Jesús. Eso es lo triste, que muchos han confesado al Señor Jesús, lo confiesan, pero no tienen un testimonio y lo que hacen es dañan el testimonio. Están haciendo quedar mal el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos promete a todos sus discípulos fieles que Él no se avergonzará de nosotros delante del Padre, porque nosotros nunca nos avergonzaremos de Él. Un día seremos reconocidos como fiel por el fiel en el cielo. Oiga, eso nos tiene que animar muchísimo, hermanos. Le damos gracias al Señor por esto. Le damos gracias al Señor por su palabra. Lo bendecimos porque esto nos trae mucho ánimo. Bueno, entonces vamos a concluir en esta mañana de la providencia de Dios para sus discípulos fieles, cómo se muestra, cómo se manifiesta la providencia de Dios, autorizándonos y respaldándonos para proclamar el Evangelio. Nunca podrá ser escondida esa verdad. Y de hecho estamos autorizados por Él. ¿Cómo más se manifiesta la providencia de Dios para sus discípulos fieles? Poniendo límites a la maldad que hasta nuestro cabello es cuidado. O sea, estamos protegidos. El Señor pone límites. ¿Cómo más se manifiesta? Ejerciendo su señorío protector sobre nuestra vida. El Señor nos protege. Él es el Señor que nos protege. ¿Y cómo más se manifiesta la providencia de Dios para nosotros? Reconociendo nuestra fidelidad. Él reconoce nuestra fidelidad y nos proclama como fieles. Qué maravilloso que el fiel nos proclame como fieles. Qué bendición. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que el Señor trajo en este día. Muy linda palabra para animarnos a seguir haciendo la labor de evangelistas, de discípulos, de pregoneros de justicia, o simplemente uno que confiesa, uno que piensa como el Señor, uno que habla como el Señor, uno que ora como el Señor, uno que atesora lo que el Señor dio. Eso es un discípulo del Señor, uno que lo sigue. Bueno, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, esta palabra es motivo para darte gloria, motivo para adorarte, motivo para honrarte, porque qué belleza, Señor. Tú has cuidado de tu pueblo desde el primero hasta el último hombre, discípulo tuyo. Estamos bajo tu providencia, bajo tu cuidado, Señor. Nos trae gozo saber esto, que aún hasta la hora de la muerte tú nos cuidarás, Dios mío. Tú estarás con nosotros, tú estimas ese momento y tú estarás con nosotros ayudándonos a pasar a la eternidad sublime, al majestuoso momento en que nos encontremos contigo, Señor Jesús. Ay, Señor, te alabamos, Señor, y vamos a agregar este motivo a nuestras acciones de gracia.
tu providencia, Señor Jesús, en esta palabra de Mateo 10, 26 al 33. Tu providencia majestuosa, tu providencia poderosa, Señor Jesús. Muchas gracias, bendito Señor maravilloso. Nosotros te honramos, nosotros te alabamos, nosotros te magnificamos. Nosotros sí queremos, Señor, obedecerte. Nosotros sí queremos, Señor, creerte y nosotros sí queremos servirte, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, en todo lo que nos manden. Discípulo es uno que aprende, uno que sigue y queremos seguirte siempre, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.